Muy bien, en el mundo moderno un derecho fundamental, así como lo es evidentemente el agua, la comida, el techo, el vestido, es también la conectividad, es también el acceso a Internet, sin duda fundamental. Pero así como pasa con el agua, como hemos visto hace algunos días con el caso San Juan del Lurigancho, también cómo es que se da este servicio en cuanto a su calidad varía en donde uno esté viviendo. Vamos a hablar de este tema, así también como de otros que son el martirio de los consumidores de Internet y telefonía, con Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, justamente el organismo regulador de estos servicios. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Martín, es un gusto estar en el programa. No, un gusto tenerlo aquí. Ustedes desarrollaron un estudio justamente para conocer la calidad del servicio de telefonía celular en los distritos de la capital. ¿Cuál fue la conclusión principal de este estudio? Bueno, primero quisiera proponer el aspecto que buscamos con la divulgación de estos rankings, porque son mucho trabajo, ¿no? Y es importante que justamente a través de medios como Latina podamos contar con la difusión de estos rankings, porque ello es lo que genera que los consumidores, que los usuarios de los servicios públicos puedan tener realmente un mayor conocimiento de qué es lo que les conviene más, y eso a su vez incentive la competencia, la mejora del servicio por parte de los operadores. Esa es la lógica para realizar los esfuerzos que hacemos en este ranking, que no lo hicimos el año pasado por las limitaciones que habían por la pandemia, pero hemos tratado de hacerlo en este 2021, y ahora sí podemos mencionar que ha habido una mejora respecto al 2019, una mejora significativa en términos generales, en términos ponderados, de alrededor de 7% de mejora. Y particularmente en lo que es el ranking ponderado para Lima y Callao, hay distritos que brillan por un mejor servicio y otros que más bien tienen serios problemas para contar con él. ¿Cuáles son los distritos en donde tienen mejor conectividad? Estamos hablando de telefonía celular y uso de datos móviles. ¿Y cuáles son los que peor conectividad tienen? Los mejores están Barranco, Santiago de Surco, La Molina, San Borja y San Isidro. Por un lado. Por el lado opuesto tenemos a Mi Perú, Pachacámac, Caraballo, Villa María del Triunfo y Puente Piedra. Y en ese sentido usted menciona ranking, y el ranking es importante porque promueve la competencia entre las empresas concesionarias que otorgan este servicio, y al mismo tiempo informa a los usuarios sobre cuáles de ellas están prestando un mejor servicio por el dinero que uno paga. En ese sentido, son 4 principalmente los operadores, ¿verdad? Estamos hablando de Movistar, Claro, Vitel y Entel. Correcto. ¿Cuál es el ranking de estos en cuanto a velocidad de subida y de bajada de megas? Ya, muy bien. Para comenzar, a nivel integrado, ¿no? A nivel integrado, tenemos que el mejor operador, quien ha obtenido el mayor puntaje, es Entel, seguido de Claro, seguido de Movistar y en último lugar Vitel. Pero si desglosamos esto en voz y datos, que es la primera subdivisión, digamos, de esto, tendremos que Vitel es la empresa que tiene mayor puntaje a nivel de voz, seguido por Claro y prácticamente en empate Entel con Movistar. Sin embargo, si nos vamos a los datos, ahí contamos con una diferencia importantísima, y sabemos que hoy en día los datos pesan más en el consumo de la gente. Sí, claro. Porque puede hablar a través de datos, ¿cierto? Uno no necesita... Y además, con la pandemia muchos teletrabajan o los niños han atendido a clases virtuales, es decir, Internet y la capacidad que uno tiene de subida o bajada de información es fundamental, académica y profesionalmente. Correcto. Así pues, sin duda alguna, el tema del Internet, y estamos hablando de móvil, ¿cierto? Sí. No estamos hablando de fija, que tiene una distinta categoría y no hemos hecho el ranking en relación a fija todavía. Sabemos que hay una ley de velocidad mínima garantizada que está en proceso de implementación. Lo que es voz, que además en todo el mundo, así como en el Perú, es la principal forma de conectarse a Internet,
en la velocidad de descarga, que es cuando nosotros vamos a una página web, buscamos información, etcétera, etcétera, en 4G, ¿cierto? Que es la tecnología que mayormente existe en Lima Metropolitana y el Callao, que es donde hemos hecho el ranking. El primer lugar lo tiene Claro, el segundo lugar lo tiene Entel, el tercero Movistar y el cuarto Vitel. Y en lo que es la subida o la carga de información, por ejemplo, en este momento yo estoy conectándome a través del internet móvil y estoy subiendo mi voz y mis datos para que puedan llegar al otro extremo. Así es. La velocidad de carga, en esta perspectiva, el primer operador es Entel, seguido por Telefónica, en tercer lugar Claro y en cuarto lugar Vitel. Y para entender, ¿a qué se debe que algunas empresas tengan un mejor servicio que otras? ¿Es un tema de infraestructura o qué? En primer lugar, el mayor peso lo tiene en infraestructura, sin duda alguna. Es decir, antenas. Antenas, efectivamente, todo lo que es la planta externa, incluyendo muy poderosamente las antenas, porque es el punto en donde se dispersa la señal y llega a nuestros equipos. Entonces, cuando no hay una antena a una distancia cercana, vamos a tener mala señal. Y en ese sentido se nota por qué algunos distritos tienen mejor servicio que otros, que tiene que ver con la de las autoridades para que se instale infraestructura. Cuando hay oposición de las autoridades, en muchos casos hacen caso a los rumores y estas ideas de daños a la salud, propagación del coronavirus, etcétera, etcétera. Ahí las autoridades, cuando hacen caso a estos rumores y no permiten o dificultan la instalación de infraestructura, tenemos peor servicio. O sea, el servicio es indispensable, para el servicio es indispensable que exista infraestructura. Si no, no vamos a tener jamás un servicio. Se le fue un momento la señal, no sé qué operador estará utilizando, pero debe ser una pesadilla para cualquier operador el que al presidente de Ociptel se le vaya la señal. Ahora, yo tengo una conexión de fibra óptica a casa, por si acaso. Estoy la mejor conexión disponible. A propósito de las antenas, Ociptel puede sugerir o determinar dónde colocar antenas y, por ejemplo, si hay distritos con peor receptividad, conectividad, ustedes pueden pedirle a los operadores, oigan, señores, coloquen en ese distrito una antena. Sobre todo lo digo porque, por ejemplo, durante los últimos meses hemos visto niños que han tenido que ir con su celular caminando por varias cuadras, a veces subiendo un cerro, tratando de encontrar señal para conectarse a clase. Ahí Ociptel puede decir, señores, pónganme una antena en ese lugar. No precisamente podemos determinar en qué lugar se debe poner una antena, porque cada operador tiene una distribución de antenas en función a cuál es la necesidad de dar servicio a usuarios. ¿Pero es solo económico el criterio o hay algún criterio social, digamos, para poder colocar estas antenas? Bueno, aquí tenemos que entender que hay dos criterios, ¿cierto? Empresas, obviamente, por el incentivo de dar mejor servicio, tener más clientes, más fidelidad de clientes, van a buscar naturalmente tener la mejor cobertura y la mejor señal. A eso no hay que decirles nada, porque ellos mismos por incentivos económicos lo van a hacer. Pero hay, nuevamente, insisto, lugares donde se les ponen trabas. También hay un negocio ya de hace un tiempo que hay operadores que instalan torres, de las cuales se cuelgan varios operadores a la vez, o sea, compactos, ¿no? Pero también hemos tenido claramente, y se sabe por los medios, ¿no?, oposición de ciudadanos a la instalación de estas torres. Entonces, es una disyuntiva complicada y es incoherente en estricto el pedir mejor servicio pero oponerse a la instalación de antenas y torres. ¿Y cómo se puede cerrar esta brecha de conectividad entre unos distritos con muy buen servicio y otros que no lo tienen tanto? Bueno, nuevamente, el primer aspecto es la inversión en infraestructura. El segundo aspecto es la entrega, el uso del espectro radioeléctrico, que algunos operadores tienen más espectro y por lo tanto tienen mayor capacidad de utilización del aire por donde se desplazan las emisiones que nos hacen comunicarnos. Entonces, debemos apuntar a ambas cosas. Las empresas tienen que invertir, ¿no? Tienen que invertir, y los ciudadanos tienen que admitir y más bien proponer que exista más infraestructura en aquellos lugares donde no hay buena receptividad.
Hay cerca de 15 millones de líneas de celular en Lima. Es decir, hay más líneas de celular que población tiene la región donde está la capital. Pero también los servicios de internet en hogares es fundamental. Y usted mencionó al inicio de esta entrevista que se está trabajando para garantizar un determinado número de megas cuando uno contrata, por decir una cifra, 100 megas, ¿no? Pero realmente empiezas a hacer la prueba y diariamente no te dan más de 10. En este momento estamos a merced de los operadores, no hay ningún marco legal que nos permita exigir que cumplan con la velocidad contratada. A ver, tenemos que también entender cómo funciona el Internet, sí. ¿Okay? Porque el Internet no es un recurso que funcione como la electricidad, por ejemplo. El Internet es un recurso que es compartido. En primer lugar, compartido entre todos los que viven en una casa. Okay. Si todos se conectan, hay alguien viendo televisión de alta definición a través de Internet, ¿no? Video alta definición. 2 personas más conectadas dando o haciendo clases en actividad académica. Otra persona conectándose a Internet, definitivamente, como el recurso compartido, va a bajar esa velocidad del Internet fijo. Ahora, no solamente eso se da a nivel de un hogar, sino también se da a nivel de la ciudad. Es como cuando estamos circulando por las avenidas en las horas pico. En las horas pico o horas punta, sabemos perfectamente que el desplazamiento de los automóviles va a ser más lento. Hay congestión, exactamente. Pasa igual con el Internet fijo particularmente y también con el móvil. Recordemos que cuando hay un temblor o algo por el estilo y queremos llamar por teléfono a nuestros familiares, es difícil hacerlo porque hay congestión, ¿no? Sucede igual con el Internet fijo. Igual se me van a quedar varias preguntas en el tintero. Yo quisiera, porque entre ellas, por ejemplo, para muchos es un martirio terminar con su contrato de telefonía porque llaman para cancelarlo y siempre hay un robot al otro lado de la línea, nunca pueden hablar con nadie. En ese sentido, ¿cómo pueden comunicarse con Ociptel? ¿De qué manera Ociptel puede abordar ese tipo de problemas del día a día, pero que realmente a uno terminan agobiándolo, para que se sientan respaldados por el organismo regulador? Bueno, respecto al primer tema, el Ociptel ya aprobó una norma para que los usuarios tengan a su disposición en su celular un aplicativo y a través de ese aplicativo puedan hacer las gestiones sin tener que pasar por call centers o robots, etcétera, etcétera. Sí. Y esto va a ser también fiscalizado por Ociptel. Así que ya está esto construyéndose, está en fase de prueba y en unos meses debemos tenerlo plenamente operativo y salir de ese martirio que efectivamente tienen los usuarios para poderse comunicar y hacer gestiones con su operador. En lo que se refiere a lo segundo, ¿cómo comunicarse con Ociptel? Brevemente. A través de 1844. Es un número corto de 4 cifras, 1844. Si estamos congestionados, dejen mensaje que le devolvemos la llamada para poder solucionarlos o apoyarlos. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias, Martín. Hasta luego. Gracias nuevamente. Rafael Muente, presidente de Ociptel. 1:24, tenemos más información en vivo.